Leslie, por la invitación. Gracias al COMIEC por la invitación a esta última sesión del año. Y bueno, como ya comentó la doctora, el día de hoy vamos a hablar de un tema que espero que próximamente esté en boca de todos. Cada vez estamos haciendo más uso del PBM o Patient Blood Management. Y el aporte, aunque dice hematológico, la idea es el aporte de todos como equipo multidisciplinario en reducir el número de transfusiones. Muchas gracias. Y bueno, no tengo conflicto de interés para esta sesión. Y quiero empezar con algo que ya conocemos todos, que donar sangre salva vidas. No quiero convencerlos de lo contrario, no es la intención que dejen de enviar a donantes, sino de hacer un uso racional de los hemoderivados. Esta premisa de donar sangre salva vidas ha permeado en todos desde los últimos 120 años, ¿sí? La transfusión sanguínea se empezó a finales de los 1700 y 1800 y se popularizó en la primera mitad del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial y el descubrimiento de los grupos sanguíneos. Entonces, lleva más de 100 años haciéndose transfusión sanguínea y pues la premisa es, te falta sangre, te pongo sangre, y eso pareciera muy simplista, ¿no? Entonces se ha popularizado y podría decir que no hay un solo médico en el mundo occidental que no haya visto una transfusión sanguínea. Es tan común como ver un parto o una cesárea, el ver una transfusión. Todos hemos visto este tipo de afiches o este tipo de pósters en donde se nos invita a ir a donar, ¿no? Para reabastecer los bancos, en su momento para reabastecer los bancos para la guerra. Y yo creo que la transfusión sanguínea ha sido víctima de su propio éxito. Si bien es un procedimiento que pareciera simple a primera vista, cada vez vemos que va de la mano de muchas complicaciones. Y aquí vemos las complicaciones a las que más les tenemos, pues siempre son las infecciones asociadas a la transfusión, hepatitis B, C y VIH. Sin embargo, hay un montón de otras complicaciones que tienen alta incidencia cuando transfundimos y hay que recordar que esto es con cada paquete que transfundo. Si no es que un paciente se le pusieron 10 paquetes y se suma el riesgo, sino cada que yo transfundo un paquete, vamos a tener este riesgo de complicaciones. Algunas de ellas es el error humano, que es algo súper evidente cuando tenemos transfusiones sanguíneas, y tenemos otras como el trague o el taco y muerte asociada a estos, el simple riesgo de una de alergia o de tener fiebre asociada a la transfusión. Y cada vez vemos otros efectos que tiene la transfusión sanguínea. Estos son quizá una relación causa-efecto, ¿no? Le puse 3 paquetes, el paciente hace sobrecarga y lo puedo ver fácilmente. Sin embargo, hay otros efectos que no medimos, como en el sistema inmune. Recuerden que la sangre es un análogo a un trasplante halogénico líquido. Prácticamente cada que transfundo le estoy pasando antígenos a ese paciente, hay un descontrol o una activación del sistema inmunológico, y entonces de pronto vemos que un paciente que se transfundió un chorro tiene complicaciones o mayor morbilidad hospitalaria, y lo asociamos a la patología de base, ¿no? Decimos, bueno, pues estaba en terapia intensiva, está muy grave, pero ¿qué tanto la transfusión está contribuyendo a que este paciente empeore? Se han hecho muchos esfuerzos por disminuir la cantidad de transfusiones. Los primeros atisbos de decir, bueno, a lo mejor estamos transfundiendo mucho, fueron cuando, hace 40 años más o menos, durante la epidemia del VIH y la hepatitis C, en donde vimos que había una epidemia también de estas infecciones en los pacientes que dependían de los bancos de sangre, como la gente que vive con hemofilia o con coagulopatías que se tenían que transfundir cada semana. Entonces también sufrieron ellos la epidemia fuerte del VIH. Y pues, fue como que las primeras veces que dijimos, oigan, y si nos estamos pasando de transfusión, pero los esfuerzos se concentraron en sangre más segura. O sea, no vamos a dejar de transfundir, sino lo vamos a hacer mejor. Mejoramos los protocolos de banco de sangre, mejoramos la selección del donante, mejoramos las pruebas serológicas para detección en tiempo de ventana de hepatitis B, C y VIH, y evitamos comprar sangre. Entonces, esto ha ido resultando bastante bien, pero también va de la mano de un incremento considerable de costos asociados a la transfusión. Más o menos en la década de los 40 del siglo pasado se estableció que el umbral para transfundir eran 10 gramos o menos. Sí, eso venía como un poquito de la guerra, entonces 10 gramos o menos daba el trigger para que yo transfundiera. Y los pioneros quizás en hacer poner en duda si 10 gramos era adecuado,
fueron un centro en Canadá, fue un ensayo clínico aleatorizado, unicéntrico, en donde compararon una transfusión liberal, es decir, de 10 gramos o menos, versus una transfusión restrictiva de 7 gramos o menos. El ensayo clínico estaba potenciado de no inferioridad, estaba hecho para no inferioridad, y al menos lo que podemos decir es que no fue inferior. O sea, transfundir menos no se acompañaba de peores desenlaces. Pero algo muy importante es que en algunos pacientes en donde es obvio que van a tolerar mejor la transfusión, van a tolerar mejor la anemia, como los pacientes menores de 55 años o los pacientes con una PACH menor de 20, ¿qué pasaba? Que la transfusión restrictiva parecía irles mejor. Entonces, cuando vieron esto, los resultados dijeron, pues vamos a probarlo en otros escenarios clínicos, y en la siguiente década se dispararon una serie de ensayos clínicos aleatorizados, ya multicéntricos, en donde se hicieron estrategias para comparar transfusión restrictiva versus transfusión liberal en múltiples escenarios, como en terapia intensiva pediátrica, en pacientes con cirugías ortopédicas, en pacientes con sangrado digestivo y en pacientes, por ejemplo, en cirugía vascular o cardíaca. ¿Y qué pasó? Todos concordaban con que la transfusión restrictiva no era peor. Entonces, podemos transfundir menos, y en algunos escenarios es mejor incluso ser conservador, algo muy típico, un sangrado varicial, ¿no? En donde tener a un paciente con una pequeña anemia es mejor sobretransfundirlo y con un riesgo de desangrado. Esto hizo que fuera momento de cambiar las guías de práctica clínica, y entonces ahora cambiaron de 10, bajó a 7 el umbral para transfundir, y a 8 en los pacientes con enfermedad cardiovascular o con enfermedad coronaria. Pero ¿qué pasa? Somos huesos duros de roer, entonces cambia las guías, pero no cambia la práctica. Llevábamos 100 años transfundiendo abajo de 10, y ¿cuántas veces no vemos tiene 9, ponle un paquetito, y ¿por qué no de una vez? 2, ¿no? Porque si ya le vas a pasar sangre, pues ponle 2 para que amarre. Entonces, ¿qué pasaba? No cambió nada, y los pacientes seguían transformándose igual que 10 años antes o que hace 50 años. Este trabajo fue disparado no por, bueno, sí por mejorar el desenlace del paciente, pero curiosamente lo que disparó esto fue la economía. En la Universidad de Stanford, los hospitales y las clínicas asociadas a la Universidad de Stanford vieron que estaban teniendo gastos millonarios, y realmente millonarios, asociados al uso de los hemoderivados. Entonces, empezaron a evaluar qué estaba pasando, cómo están transfundiendo los médicos y bajo qué indicación. Y vieron que a pesar de que las guías decían 7 o menos, 8 o menos, se seguía transfundiendo un gran número de pacientes con más de 8 gramos de hemoglobina. Entonces hicieron algo súper simple, a mi punto de vista, que fue en el sistema electrónico mandar un mensajito. Entonces, cada que alguien indicaba una transfusión sanguínea, si las últimas biometrías del paciente tenían más de 8 gramos, les mandaba un mensaje que decía: las últimas 3 hemoglobinas de tu paciente son 10, 9 y 9. Las guías dicen esto. ¿Estás seguro de que quieres transfundir? Y si así es, justifícalo más abajo. No les prohibían transfundir, no es como que les amarraran las manos ni les negaran el paquete, simplemente justifícalo mejor. ¿Y qué fue lo que pasó? Que fueron midiendo, y tal vez el primer año no hubo un cambio significativo, pero al paso del tiempo, de 2009 a 2012, vieron una disminución significativa de las unidades transfundidas con 8 o más gramos de hemoglobina. E insisto, no era prohibirles la sangre, solo un recordatorio de que las guías han cambiado y que el nuevo parámetro es 8 o 7 para abajo. Entonces, esto vieron que se asoció a una disminución en la transfusión de concentrados eritrocitarios de 57 a 66% en septiembre de 2008 a menos de 30% posterior a 2010, y esto se sostuvo en 2011-2012. Y que de 2009 a 2012 una reducción de transfusión de 24% de concentrados eritrocitarios, pero también de plasma y de plaquetas. De manera indirecta, aunque no era el objetivo del trabajo, vieron una disminución en la mortalidad, una disminución en los días de estancia hospitalaria y también de los reingresos a 30 días de este grupo de pacientes. Entonces, ¿cómo mejoramos la práctica? O sea, ya tenemos la evidencia, pero no convencemos a los doctores de que transfundan menos. Entonces, surge en 2011 una estrategia internacional que es el Patient Blood Management, o la gestión de la sangre del paciente. Y esto es un enfoque
en el paciente y no en números, ¿no? 10 gramos de hemoglobina no me dicen nada, así como 7 gramos no me dicen nada si el paciente no viene acompañado de síntomas. Y este enfoque es 3 pilares: optimizar el volumen de glóbulos rojos pre- y postoperatorio, reducir las pérdidas de sangre transoperatorias, y aquí es papel principal del cirujano, que sabemos que es el factor 3 de la coagulación, y de los anestesiólogos y del uso racional de hemoderivados al momento de estar operando, y aumentar la tolerancia individual a la anemia. Estas estrategias empiezan con la valoración preoperatoria. Entonces, yo tengo enfrente a un paciente con una valoración preoperatoria y puedo identificar aquel que tiene anemia, aquel que ha tenido anemia en los últimos 2 años, o aquel que no tiene anemia, a lo mejor por número, pero tiene un riesgo aumentado de tener disminución del hierro, por ejemplo. ¿Sí? Si estoy haciendo una valoración preoperatoria, puedo asumir que es un paciente o con inflamación crónica, o uso crónico de AINES, o alguna otra patología que le haga estar susceptible a desarrollar anemia. El ejemplo típico: alguien que electivamente va a entrar a una artroplasia de rodilla o un cambio de rodilla, lleva 3 años tomando celecoxib o atoricoxib desmesuradamente y su diclofenaco cuando no amarra el celecoxib, y entonces a lo mejor tiene 12 o 13 gramos de hemoglobina, pero es un paciente con riesgo de una hemorragia crónica del tubo digestivo y evidentemente de inflamación crónica. Entonces, en estos pacientes sí es prudente hacer un perfil de hierro para ver cómo están las reservas antes de someterlo a un procedimiento quirúrgico. Dicen por ahí que está prohibido que una cirugía electiva entre un paciente con anemia. Sabemos que no se puede cumplir en todos los escenarios, pero sí debemos de evitarlo lo más posible. La valoración preoperatoria me permite identificar al paciente con anemia, porque esto puede ser el primer signo de un sinfín de enfermedades, ¿sí? Entre ellas ya sabemos que neoplasias, discrasias hematológicas, entre otras, y que la anemia es por sí solo un marcador pronóstico negativo. En casi todas las enfermedades, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, si tiene anemia, le va a ir peor. En las neoplasias es criterio tener anemia para que estén en los scores de IPI, MIP y todos los linfomas en lo más grave, ¿no? Entonces, la anemia es un factor pronóstico negativo en muchos escenarios. ¿Y qué tan común es? Pues la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 25% del mundo tiene anemia. Ustedes dirán, bueno, eso déjenselo al sureste asiático o al centro de África, ¿no? México, a pesar de ser un país en vías de desarrollo, no está tan mal. Sin embargo, hay que reconsiderar que tenemos poblaciones de riesgo entre nosotros, no nada más la mujer embarazada o el niño o la persona con enfermedades crónicas, sino también poblaciones por localidades que están en riesgo de tener anemia. De tal suerte que en México, en general, hay una prevalencia de anemia que va de los 9 al 16% en promedio, y la causa principal es la deficiencia de hierro, siendo la segunda y tercer lugar las enfermedades hematológicas y la enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa con la anemia? Por ejemplo, aquí tenemos un trabajo solamente es un trabajo en donde midieron anemia preoperatoria en los pacientes, en pacientes añosos, es decir, arriba de los 65 años, que fueran sometidos a cirugías no cardíacas. Y aquí vemos cómo les fue, ¿no? Solamente están midiendo. Entonces, en general, 34% de los pacientes tenían un hematocrito abajo de 39, que es el equivalente a 13 gramos de hemoglobina. Y aquellos que metían más pacientes con anemia, pues ¿quiénes fueron? Los de cirugía ortopédica, los urólogos y los de cirugía vascular periférica. Entonces, son cirugías que en la mayoría de las ocasiones podemos intervenir anticipadamente para mejorar la anemia de estos enfermos. Aquí vemos cómo hay una relación clara, en donde a más anemia, es decir, los de acá arriba son con hematocritos de 18% menos. Obviamente, ese paciente entra con 6 es porque venía, no sé, de un accidente en la carretera, ¿no? No es un estudio aleatorizado, nada, solo es un estudio observacional, pero vemos aquí que este grupo de pacientes con menos de 39% de hematocrito ya tienen una mortalidad a 30 días de 3.5, 5.8%, y que van creciendo a más anemia. Y que también hay un riesgo de eventos cardiovasculares en los 30 días posterior al evento quirúrgico. En pacientes, nuevamente este es otro trabajo, pacientes sometidos a cirugía no cardíaca,
vemos que aquellos que tenían anemia leve, pues tienen un 3.5% de mortalidad, pero aquellos que tenían anemia moderada a severa, un 10.1% de mortalidad. Y esto es en muchos escenarios, ¿sí? Vamos a ver en las líneas azules cómo es la combinación de anemia positivo más cualquier factor. Aquí abajo están los factores, que es la edad, arriba de 65 años, enfermedad cardiovascular, EPOC, entre otros. Y vemos que en combinación prácticamente con todos los factores de riesgo, tener anemia más el factor incrementa considerablemente la mortalidad en un evento quirúrgico. Aquí tenemos qué pasa, por ejemplo, en cirugía cardíaca, en los pacientes que ya transfundimos, y hay un riesgo también incrementado, sobre todo en el paciente cardíaco de enfermedad renal aguda asociada a la transfusión. Y aquí no sabemos, hay que desmenuzar, si el riesgo, por ejemplo, de desarrollar enfermedad renal aguda viene por sí solo por la anemia preoperatoria o por la transfusión, ¿no? Por las complicaciones derivadas de la transfusión. Este es un algoritmo diseñado por un grupo alemán en donde nos dicen si la cirugía es no electiva, es decir, en 4 días o menos, pues de modo, transfúndelo y llévalo a quirófano. Pero si la cirugía es selectiva, es decir, me puedo esperar más de 5 días, entonces aquí hay que evaluar la probabilidad de que este paciente pierda sangre durante el procedimiento y los niveles de hemoglobina. Si el paciente tiene una probabilidad de perder más del 10% de volumen sanguíneo, y si tiene una hemoglobina arriba de 13 para varones o 12 para mujeres, llévalo a cirugía. Pero si tiene anemia, entonces evalúa a ese paciente y si tiene déficit de hierro, ponle hierro intravenoso y considera el uso de eritropoyetina si te urge un poquito llevar al paciente a quirófano. Y si la probabilidad de deficiencia de hierro es baja, entonces te queda hematología para que se hagan estudios posteriores. Aquí tenemos los umbrales. Acuérdense que cambia, de repente de evaluar el perfil de hierro puede ser truculento en los diferentes escenarios clínicos, sobre todo en las enfermedades crónicas o inflamatorias crónicas, como la enfermedad renal, en donde la ferritina menor de 500 en combinación con una saturación de transferrina menor de 30 y una hemoglobina abajo de 13 o 12, es lo que me haría poner hierro por vía parenteral. En insuficiencia cardíaca, si tiene una ferritina menor de 100 y una anemia, o si tiene ferritina entre 101 y 299, pero con una saturación de transferrina menor al 20%. Y aquí pongo lo de cirugía electiva. Si el paciente tiene deficiencia de hierro y tiene una ferritina menor a 30, hay que poner hierro parenteral. Y si tiene una enfermedad crónica, con una ferritina entre 30 y 100, con una saturación de la transferrina menor a 20, con una hemoglobina menor de 13, hay que poner hierro. ¿Qué hierro? Tenemos 3 comerciales en el país. Han entrado y salido otros del mercado, pero vulgarmente tenemos 3, ¿no? El hierro Dextran, que está súper satanizado el pobre, pero la verdad es que es una chulada. El hierro sacarato y la carboximaltosacárida. El hierro dextrano de hace muchos años era un hierro de alto peso molecular y era muy inestable. Entonces, recuerden que el hierro es súper tóxico. Al momento en el que el hierro entra en contacto con el endotelio, desencadena una reacción, un redox, que simula una anafilaxia. Entonces, antes se ponía el hierro dextrano, entraba el hierro, se desprendía el hierro de su dextrano, y entonces el paciente se ponía gravísimo, y se tenía que poner prácticamente con el paciente en la unidad de cuidados intensivos al lado. El hierro dextrano que tenemos hoy en día es un hierro de bajo peso molecular que es muy estable. No deja de ser un riesgo poner estos medicamentos por el riesgo de alergia, pero es mucho más estable. El hierro dextrano se puede administrar una dosis máxima en un día de 20 miligramos por kilo. En mi práctica no pongo más de 1 gramo y si requiere más, me espero una semana para ponerle otra dosis de hierro, ¿sí? Y la dosis máxima semanal no está bien establecida para el hierro dextrano. Se puede poner hasta un máximo de 100 miligramos en 15 minutos. Si voy a poner 1 gramo de hierro, pues me tardo en promedio 2 horas y media en administrar esta dosis. Y el potencial de hierro lábil, es decir, de hierro que se va a desprender y me va a hacer una reacción que pareciera de anafilaxia, es del 2%. El hierro sacarato es un hierro más seguro que el hierro dextrano en teoría,
Pero a mí no me gusta, como hematóloga, a los nefrólogos les encanta porque es un hierro seguro y se puede poner en cada sesión de hemodiálisis una dosis de 100 o 200 miligramos. Como hematóloga no me sirven 200 miligramos, mejor le doy su fumarato ferroso. ¿Sí? Entonces, el hierro sacarato, la dosis máxima en un día es de 200 miligramos y la dosis máxima semanal es de 500 miligramos, que en el escenario hematológico parece insuficiente para recuperar rápido a un paciente. Se tiene que infundir en promedio en 30 minutos y su potencial de hierro lábil es de 3.5%. Y la famosa carboximaltosa férrica, que en nuestro país se comercializa ampliamente, viene en ampolletas de 1 gramo, la dosis máxima en un día es de 1 gramo, se infunde en 15 minutos y este tratamiento es de 1 gramo a la semana. Una de las bondades que tiene, ¿por qué el hierro sacarato está topado a 200 miligramos al día? ¿No? ¿Por qué no le puedo poner 1 gramo si los demás sí? Es por cómo se distribuye el medicamento. El hierro de extraño, el hierro carboximaltosa, son rápidamente captados por los macrófagos del sistema retículo endotelial. Entonces, inmediatamente que se infunde, a las 24 horas hay una redistribución y se han hecho estudios en donde se marca al hierro y se ve que en la médula a las 24 horas ya está captado el medicamento. Mientras que el hierro sacarato se saturan los receptores, se satura su distribución, entonces pierde eficacia. Por eso el hierro sacarato son 200 máximo y con esto podemos infundir volúmenes mayores o dosis mayores más bien. ¿Qué pasa si yo pongo hierro antes de una cirugía electiva? Sobre todo en este trabajo sin cirugía abdominal. Y entonces, estos son metaanálisis y vieron que la diferencia de concentración de hemoglobina favorece la infusión de hierro preoperatoria y el riesgo relativo de transfusión halogénica favorece acá la infusión preoperatoria de hierro. ¿Qué otras alternativas? Ya hablamos ampliamente del hierro, ¿no? Pero ¿qué otras cosas tengo? Bueno, los otros hematínicos, vitamina B12, ácido fólico, y pensar que también hay otras deficiencias vitamínicas asociadas al hierro que son mucho más raras, ¿no? Como la deficiencia de vitamina A, de repente la deficiencia de otros microelementos o vitaminas pueden asociarse a anemia. Y el uso de eritropoyetina o agentes estimulantes de la eritropoyesis también se ha evaluado como una herramienta para mejorar rápidamente los niveles de hemoglobina en el contexto preoperatorio. Este es un metaanálisis que incluyó 25 trabajos en donde se evaluó la administración, bueno, los trabajos donde evaluaron la administración preoperatoria de hierro en combinación con eritropoyetina y se ve una tendencia a favorecer la administración de agentes estimulantes de la eritropoyesis más hierro versus solo hierro. Esta gráfica es de agentes estimulantes de la eritropoyesis más hierro oral. ¿Ok? De manera como didáctica, recordemos que la eritropoyetina, además de estimular directamente la eritropoyesis a nivel de la médula ósea, tiene otro mecanismo de acción que es disminuir los niveles de hepcidina. Entonces, si yo bajo los niveles de hepcidina, favorezco dos cosas: el uso del hierro que ya está en el sistema retículo endotelial y además la absorción del hierro oral. Entonces, si yo bajo la hepcidina en un paciente inflamado, pues vamos a tener que se absorbe mejor el hierro oral y la eritropoyetina me va a potenciar la mejora de esa hemoglobina. En cambio, si yo lo uso con hierro intravenoso, pues ya en la gráfica no es tan clara, ¿sí?, la combinación, pero aún así pareciera favorecer el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis más la combinación de hierro parenteral. Aquí, por ejemplo, es la dosis de eritropoyetina. Entonces, las dosis bajas se consideran 15 a 20 unidades por kilo, ¿no? Entonces, realmente es una dosis muy bajita que podemos conseguir fácilmente. Y aquí tenemos las dosis altas que van de 35,000 a 40,000 unidades. Y vemos también una tendencia a favorecer la combinación de agentes estimulantes de la eritropoyesis junto con hierro. ¿Qué otras alternativas? Bueno, ya hablamos de ese punto. Entonces, ahora, otras alternativas. La sangre autóloga es muy útil, pero son pocos los pacientes que se van a poder someter a una donación autóloga, ¿no? Tienen que ser, prácticamente sería en cirugía estética. No se me ocurren muchos escenarios en donde alguien potencialmente sano se pueda ir a donar un paquete globular antes de una cirugía. Si yo estoy pensando en un paciente, no sé, que ya tiene la vesícula enferma o la rodilla enferma o algo, cualquier cirugía electiva, es un paciente que está tomando medicamentos o tratamientos para sobrellevar esa enfermedad. Nosotros
Por ejemplo, yo como hematóloga, ¿dónde uso mucho sangre autóloga? Cuando vamos a hacer un trasplante de médula y el donante se le va a extraer médula. Nosotros cuando tenemos médula ósea tenemos 1 litro de médula mediante punción. Entonces, sacar 1 litro, pues el paciente va a salir anémico sí o sí. Lo que hacemos es que mandamos al paciente al banco 4 semanas previas al procedimiento, le sacamos una unidad, o si el paciente está en condiciones, se hace hidroaféresis para obtener el equivalente a 2 unidades. Luego se suplementa con hierro para que el día de la cirugía entre con un nivel aceptable de hemoglobina y cuando ocurra la anemia, porque va a ocurrir, ponerle sangre autóloga y disminuir la exposición a sangre halogénica. Tenemos los famosos recuperadores celulares, no es el objetivo de la charla, pero existen, sobre todo en cirugía cardiovascular, y son muy útiles para retransfundir. Son máquinas, me imagino que todos las conocen, que recuperan la sangre que se va perdiendo, filtran, observan los eritrocitos y se le vuelven a difundir al paciente. Son súper útiles en cirugía cardíaca. Y dentro de otros casos, disminuir el sangrado transoperatorio. No puede estar en las manos del cirujano, ¿no? La hemostasia cautelosa la tienen que hacer ellos, pero como anestesiólogo y quizá en las recomendaciones como hematólogo, sí está en incidir en medicamentos que puedan mejorar la hemostasia. Tenemos los fármacos antifibrinolíticos como el ácido tranexámico y el alfa-aminocaproico. Actualmente el que está en el país es el ácido tranexámico, que desafortunadamente entra y sale. De repente, por temporadas, una casa comercial lo trae, lo comercializa, todos nos enamoramos del medicamento y a los 2 años, por algún motivo, lo pierde Cofepris y nos tenemos que convencer nuevamente de utilizarlo. El ácido tranexámico y el alfa-aminocaproico lo que hacen es estabilizar al coágulo. No promueven coágulos, eso es súper importante. No hacen que la sangre coagule, sino que el coágulo que ya se formó disminuye la acción de la plasmina, ¿sí? Inhiben que la plasmina entre a disolver ese coágulo. Entonces, mejora por mucho el sangrado de estos, o bueno, sí, el sangrado de estos pacientes en el contexto operatorio. Estoy casi seguro que están en contacto con muchos ensayos, los CRASH, el Women's, y en donde el ácido tranexámico se ha empleado en muchos contextos, sobre todo, por ejemplo, en la primera hora después de un traumatismo o de un accidente vial, ¿no? Entonces, usar 1 gramo de ácido tranexámico disminuye la mortalidad cuando lo usamos en la primera hora. En las mujeres con hemorragia obstétrica, usar ácido tranexámico disminuye la mortalidad. Pero bueno, aquí estamos hablando de cirugía electiva, ¿no? Pues también mejora, ¿sí? Hay ya muchos trabajos, en este caso les presento un metaanálisis en donde vemos que hay una diferencia de usar 1 gramo, nada más 1 gramo de ácido tranexámico en el transoperatorio, disminuye la pérdida de sangre. Aquí vemos la diferencia media en la pérdida de sangre en todos estos escenarios, incluyendo cirugía cardíaca, cirugía plástica, que son muy cruentas las cirugías plásticas, la cirugía ortopédica y sobre todo ginecológica. Vemos una disminución. Y vemos también que disminuye, el previo de transfusión de sangre también favorece el uso de ácido tranexámico. De tal suerte que el ácido tranexámico, pues dicen, pues, para todos, ¿no? Si me lo pongo en la piel para el melasma, pues hay que ponerlo para evitar los sangrados, porque lo hace de forma segura, así como disminuye la necesidad de transfusión. No se ha asociado en los trabajos aleatorizados a un riesgo incrementado de trombosis y se debe de promover su uso. Y bueno, los autores concuerdan que debería de incluirse en el checklist de cirugía segura de la Organización Mundial de la Salud. Es un fármaco que deben de conocer y si no lo conocen, les insto a que vayan y lo lean un poquito más. La desmopresina, si recordamos, se utiliza en hemofilia, es un medicamento que favorece la liberación del factor de von Willebrand en los cuerpos de Weber-Palade endoteliales y se han hecho trabajos tratando de usarlo en pacientes que no tienen problemas de plaquetas ni de enfermedad de von Willebrand. No es mejor, la verdad es que no supera, por si ahí se les ocurre algún día o se los propone, no hay evidencia de su uso en pacientes que no tengan trombopatías. Pero si el paciente tiene antecedente de enfermedad de von Willebrand o hemofilia A leve, sí que funciona. Una dosis de desmopresina previo a la cirugía va a incrementar un porcentaje significativo de esos factores, el factor 8 y el factor de von Willebrand, y el paciente puede sortear una cirugía sin necesidad de transfusión. Ahora, ¿qué pasa? Si ya tengo que transfundir, ¿no? O sea, porque hay que ser realistas, ya.
puedo dar todos los manejos y aún así tengo que transfundir. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y los objetivos son corregir la hipoxia tisular, el medio es incrementar la capacidad de transporte de oxígeno a la sangre, y lo que tengo que valorar es si hay indicación, qué cantidad voy a transfundir y si hay alternativas. Suena un poco lógico que si el paciente le falta sangre, tiene pocos eritrocitos, le paso eritrocitos para que mejore el volumen circulatorio y mejoran los acarreadores de oxígeno. Pero ¿por qué eso no se traduce en que los ensayos clínicos al transfundir más les va mejor? Realmente no, transfundir mucho no implica que el paciente va a tener tal vez mejoran transitoriamente los parámetros hemodinámicos, pero el paciente no va a tener un mejor desenlace. Entonces, todos estos beneficios que se promueven de la transfusión quedan en duda. Hay que recordar que la sangre a veces pasa mucho tiempo en los bancos. Un eritrocito nuevo o recién donado es un eritrocito que va a tener mucha flexibilidad y una capacidad fácil de donar y recibir oxígeno. Pero la sangre que está almacenada en el banco de sangre, al estar en contacto con los medicamentos criopreservantes o los preservantes, pierde todas estas propiedades. Entonces, si yo paso un paquete globular que tiene 60 días ahí en el banco de sangre, ya no va a tener todas estas bondades de aumentar el transporte de oxígeno, entre otros, ¿no? Entonces, hay que ser cautos con lo que estamos transfundiendo y realmente no se le transmiten al paciente. Cuando yo le pongo a firmar su consentimiento informado, ¿cuántas veces les transmitimos realmente los riesgos al paciente? Pues le decimos VIH, que haga reacción y ya. Pero nosotros que ya estamos conocedores del incremento en los riesgos de la transfusión halogénica, no se lo ponemos de manifiesto al paciente. Entonces, criterios de transfusión. Presencia de signos y síntomas de hipoxia tisular. Luego tenemos al paciente con signo de la playa positivo, ¿no? Pero tiene 7 gramos de hemoglobina. El paciente está como si nada, pero nos da comezón esa hemoglobina de 7, entonces, pues ponle 2 paquetitos, y no uno. Insisto, le vamos a poner 2 o 3, porque quiero llevarlo a 10 gramos. Entonces, si el paciente no tiene nada y está tranquilo, no hagan biometrías nada más para ver en cuánto está la hemoglobina. ¿Sí? No tiene ningún sentido sangrar al paciente para saber si cirugía de ayer que hizo un cirujano que sabemos que ocasiona mucha anemia, ¿va a salir anémico? Sí, va a salir anémico. Pero se traduce en que si me sale la hemoglobina en 8, ¿le voy a poner sangre? Pues si el paciente está tranquilo, no. Mejor, ya sabemos que si el cirujano te reporta 500 es porque perdió 1000. Entonces mejor ponle hierro y eritropoyetina o usa otras herramientas para... No hay cirujano, pero que no haya mucho. Entonces, si yo tengo refractariedad al tratamiento específico para la anemia, esto se pone en manifiesto en los pacientes con síndromes mielodislásicos o homeopatías, en donde intento mejorar, pero no mejoran. Una ausencia, de tratamiento específico, ¿no? Porque también existen causas de anemia donde no voy a poder mejorar al paciente. Y si la situación clínica demanda reponer inmediatamente la masa eritrócita. Recomendaciones: transfundan de 1 en 1. ¿Sí? Se transfunde un paquete y se evalúa clínica y por laboratorio. Si el paciente clínicamente se le quitan los signos de bajo gasto o los síntomas asociados a la anemia, con un paquete es suficiente. Nosotros históricamente nos llamaban del banco de sangre en la residencia y nos decían, oiga, le cruzó 3 a su paciente y me quedan aquí 2, ¿no? ¿Los puedo como descruzar a su paciente para usarlos con otro? No, si ya los cruzamos, pónselos, ¿no? Pero ¿por qué? El paciente no tiene nada, no le está pasando nada, pero ya lo cruzamos, pues ponle lo que ya le cruzaste. Totalmente innecesario. Se transfunde de 1 en 1. Sabemos que administrativamente puede parecer laborioso pedir de 1 en 1, pero si el paquete sobra, es mejor que sobre y que se descruce y se use para otra persona, a transfundirse a un paciente que no lo necesita. No transfundir para una deficiencia de hierro, a menos que el paciente traiga inestabilidad hemodinámica. Y esto es la historia del hematólogo. A mí me llegan a la consulta pacientes con 6 de hemoglobina o 5 incluso, pero viene la señora caminando, ¿no? Y decir, ¿por qué? Pues trae una hemorragia que tiene 10 meses, 1 año, sangrando crónicamente y ha desarrollado una tolerancia a la anemia. Entonces, si viene la señora caminando, no está boqueando, la evalúa así, pues sí tiene su soplo, pero no tiene aumento de riesgo cardiovascular.
Por eso hay que individualizar, ¿no? Si está con enfermedad coronaria, no la voy a dejar con 5, pero si la persona no trae nada, mejor priorizo la administración de hierro y en 72 horas ese paciente le va a incrementar los eritrocitos y va a mejorar rapidísimo. No es necesario transfundir. Y evitar transfundir números y prestar atención pues, a la clínica. Otros hemoderivados, no me concentré mucho en la hemoglobina, otros hemoderivados, pues tenemos el plasma fresco, que nos encanta, les encanta poner uno cada 8 horas, un día antes de la cirugía a los cirujanos. No sé para qué, la vida media de los factores de la coagulación es de 12 en el máximo y de 6 en el mínimo. Y eso cuando la sangre está recién extraída, pero ya pasó por todo un proceso, la congelaron, la tuvieron ahí 7 horas, luego las descongelan y se les olvida, sí hay que transferir al paciente el paquete, el plasma ya lleva ahí 7 horas descongelado y se lo van a poner. Entonces, los factores de la coagulación tienen una vida media muy corta y se deben emplear en el transoperatorio. Entonces, transfundir al paciente 2 días antes o un día antes para bajar el INR y que pueda entrar a cirugía, totalmente innecesario. Cuando sí, si los pacientes tienen sangrado y hay alteraciones en las pruebas estáticas de la coagulación, como el TP, TTP, en la reacción de la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K, no ofrecer plasma para corregir tiempos si el paciente no está sangrando, a menos que se planee un procedimiento invasivo. Y en este caso, si el paciente, por ejemplo, tiene un TP o TTPA 1.5 veces arriba sobre el testigo, sí puedo poner plasma profiláctico, pero al momento de la cirugía. Prácticamente el cirujano está abriendo y el plasma está pasando. ¿Para qué? Para que se aproveche el recurso en ese momento. Transfusión de plaquetas. Ahorita las doctoras presentaron un caso clínico en donde la paciente por múltiples causas tenía trombocitopenia. Cada vez somos más tolerantes a las plaquetas bajas. Los hematólogos, todos los demás no les da como son tener menos de 100,000, pero los hematólogos andan al paciente con 10,000 y nosotros estamos muy tranquilos. Las recomendaciones es que si el paciente va a ser sometido a una cirugía mayor, menos de 50,000 indica transfusión. Si el paciente va a ser sometido a cirugía ocular o neurocirugía sin sangrado activo, menos de 100,000. Y si hay cirugía con sangrado activo, menos de 50,000 normalmente y más de 100,000 raro, a menos que el paciente tenga otro problema de plaquetas adicional, ¿no? Algo típico es, por ejemplo, el enfermo renal crónico, que recordamos que si está muy urémico, las plaquetas pierden su función. Entonces, cuando el paciente viene sangrando, se pueden utilizar, por ejemplo, plaquetas en algunos escenarios, aunque tengan más de 100,000, no es la recomendación habitual. Si el paciente es un paciente clínico, o sea, no quirúrgico, clínico, está estable y no está sangrando, el trigger para transfundir es menos de 10,000 y menos de 20,000 si de pronto tiene fiebre o está con infección o se va a someter a un procedimiento invasivo. Nosotros en un por ejemplo, vamos a hacer una punción lumbar, bueno, le pasamos plaquetas 5 minutos, empezamos la infusión de plaquetas 5 minutos antes de picar al paciente para la quimioterapia intratecal y listo, ¿no? Disminuimos o evitamos el riesgo de morir. Otras estrategias es guiar la transfusión en cirugía mayor. Las pruebas viscoelásticas de la coagulación son una chulada, pero están mucho en desuso en nuestro país. Hay muy pocos centros en donde se utilizan las pruebas viscoelásticas de la coagulación, que es el elastograma o el Rotem, en donde, a diferencia del TP, que nada más nos dan un número, estas pruebas son muy padres porque me dan una evaluación al momento real de lo que está pasando en la sangre de este paciente. Entonces, no quiero dar una clase de cromoelastografía, pero la idea es que es by bench, ¿no? El paciente, por ejemplo, tengo un paciente con 6B, tomo la muestra, la evalúo en el cromoelastograma, me dice, tienes baja esta curva, tienes amplio este ángulo, pásale fibrinógeno, pásale plasma, pásale plaquetas, y es muy fácil guiar la transfusión y no sobretransfundir innecesariamente. Usos clínicos de esto: cirugía cardíaca, terapias intensivas, sobre todo en pacientes con 6D o posoperados críticamente, y en hemorragia obstétrica, cada vez en trauma, cada vez están más en uno. Y hemos tenido pacientes de trasplante hepático en donde ya no transfundimos una sola unidad de plasma ni de concentrado eritrocitario porque guiamos todo el trasplante con tromboelastografía. Y entonces aquí entran en uso otros hemoderivados comerciales que están muy padres porque ya vienen en un frasquito, fáciles de usar,
disminuimos los gastos a nivel de banco de sangre. Y por ejemplo, luego tenemos pacientes que vienen desde no sé dónde y no tienen ni un solo donante para ayudarle, ¿no? Entonces, tenemos ya este tipo de derivados. Un ejemplo es el concentrado de fibrinógeno. Tenemos el famoso Novocel, que es un factor 7 recombinante ya activado. Tenemos el complejo protrombínico. Tenemos el Wlate, ¿no? Que es el factor recombinante. No dejan de ser hemoderivados. El único, por ejemplo, los recombinantes, pues como su nombre lo dice, son tecnología recombinante. Pero todos los demás sí vienen de humanos. ¿Sí? Se hacen pools de miles y miles de plasmas en donde se concentra el fibrinógeno y se estandariza en un frasquito, pero pasa por procesos de lavado, procesos múltiples industrializados en donde lo hace un poco más seguro que los crioprecipitados que me pueda dar el banco de sangre. Entonces, estos hay que también familiarizarnos. El complejo protrombínico, Orcofepris, tiene pocas indicaciones, que es revertir los antagonistas de la vitamina K, pero la verdad es que tiene muchísimos usos. Yo lo he usado en cirugías urológicas, en pacientes que están sangrando por trauma, y una dosis única reduce el sangrado porque son prácticamente los factores dependientes de la vitamina K, todos concentrados en un frasquito, ¿no? Entonces tenemos el 2, 7, 9 y 10 concentrados en un frasquito, se lo pongo al paciente en una dosis que va de 30 a 50 unidades por kilo y el paciente deja de sangrar. Entonces hay que familiarizarnos también con este tipo de reacciones sanguíneas. ¿Cómo puedo reducir las pérdidas por quirúrgicas? Ya les decía, si el paciente está tranquilo, no tomemos biometrías para saber cómo amaneció. Si el paciente no lo necesita, yo tampoco. Precaución con fármacos que pueden ocasionar anemia. A veces hay interacciones con algunos medicamentos antibióticos que pueden ocasionar anemia. Y valorar la administración del hierro postoperatorio si no hay contraindicación. Por ejemplo, si el paciente está infectado, no se recomienda hierro, pero en otros escenarios como un trauma, sí podríamos administrar hierro e incluso eritropoyetina para mejorar el desenlace en ese paciente. El último pilar es aumentar la tolerancia individual a la anemia. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Maximizamos el aporte de oxígeno, minimizamos el consumo de oxígeno, ¿no? Mejorar el gasto cardíaco, control, tratar y evitar infecciones y emplear un plan restrictivo de transfusión. Y lo último es, si yo salvo sangre, salvo vida. Dicen que la mejor unidad de sangre es la que no transfunde. Yo creo que si la transfusión de hemoderivados se hubiera desarrollado en los últimos 30 años, en la era de los ensayos clínicos, tendríamos muy poquitas indicaciones reales para transfundir pacientes. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Muy interesante el tema. Ellos recuerdan que nosotros precisamente nos lleguen por consulta lo que son las valoraciones operatorias. Ellos teóricamente tienen una duración de 3 meses. Entonces, por ejemplo, si una paciente lo que hace con histerectomía por neumatosis, lo llega con hemoglobina de 7, pero obviamente o 6, y la paciente está bien, la indicación del hierro parenteral sería justo ¿cuánto tiempo antes de la fecha programada de la cirugía? Bueno, aquí si el paciente ya viene con anemia, tengo que corregirla en ese momento. Y evaluarlo lo más cercano al procedimiento que se pueda para ver si la estrategia que utilicé está realmente mejorando a la paciente. Esta pregunta es súper interesante porque es común tener pacientes que sangran cada mes y yo las intento recuperar y pues no mejoran. Entonces, el ácido tranexámico, por eso les digo que la industria juega con nosotros, porque hasta hace un par de meses había ácido tranexámico oral. Entonces, lo podíamos administrar los hematólogos en combinación con la infusión de hierro y les iba muy bien a las pacientes, toleraban el tiempo, mejoraba la hemoglobina y llegaban con una hemoglobina sana o mejor al procedimiento. Entonces, si yo ahorita tengo un paciente anémico hoy le tengo que empezar tratamiento o la indicación. Y de preferencia, hacer una evaluación al mes. Aquí no lo toqué, pero después de infundir el hierro, se espera el pico máximo de hemoglobina 4 semanas después. Entonces, 4 semanas después, repito una biometría y si le sigue faltando al paciente, es válido infundir más hierro. ¿Okay?
Bien, pues muchísimas gracias, Brenda. Como siempre, un gusto escucharte. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Tenemos una constancia y un presente a nombre de la. Muchas gracias. Y bueno, como saben, estamos a unos días del Congreso Nacional de Medicina Interna en Monterrey. Son elecciones también, hay varios proyectos para los que estamos colegiados sobre la mesa. Y uno de esos proyectos es el que encabeza el doctor Carlos Edwin Pliego, a quien le cedo la palabra en estos momentos, para que nos presente a manera de cierre también lo que seguramente ya han escuchado. Él es una persona con mucha historia, no solo en el colegio, sino también en el consejo, con mucha experiencia y de esto lo que nos quiere compartir. Gracias, buenas noches. Gracias por el espacio de la sección del Colegio de Medicina Interna de Puebla. Pues bueno, mi mensaje es muy breve. Este proyecto lo encabeza un servidor, ¿sí? Para tomar en cuenta el futuro del Colegio de Medicina Interna de México. El día de hoy, pues bueno, sencillamente hice un llamado a todos los colegiados a que tomemos la decisión para votar a favor de este proyecto. ¿Por qué razón? Porque nos hemos rodeado de un grupo de trabajo bastante interesante y que ha demostrado tener un liderazgo y resultados en cada una de las gestiones que ha realizado. La doctora Rosario Muñoz Charo, sí, en Monterrey, ella muy activa en terapia intensiva, en donación, sí, y también sobre todo en el Colegio Médico de Nuevo León, así como en el Colegio de Terapia Intensiva, la doctora Gabriela García Duarte, tesorera y también presidenta de la filial de Jalisco. Ella es actualmente consejera titular, encargada del Comité de Vigencia y Certificación. El doctor Moisés Casarrubio es maestro de muchas generaciones y compromisos con la industria y sobre todo un compromiso con la academia. El doctor se encargaría de las actividades científicas con una propuesta muy importante con respecto a las sesiones académicas. La doctora Blanca Rodríguez, actualmente la presidenta del Colegio de Medicina Interna del Noreste, que ha tenido 2 años consecutivos haciendo un congreso muy exitoso y se encargaría de actividades sociales. Y pues bueno, ustedes ya conocen a la doctora Leslie Moranche. Nuestros ejes de trabajo, pero sobre todo, es trabajar con las filiales. Compañeros residentes, díganle a sus adscritos que este es un proyecto exitoso. ¿Por qué? Porque vemos el futuro y el relevo generacional con ustedes. Compañeros médicos internistas, pues confíen en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dado resultados en nuestras gestiones administrativas y los dotes de liderazgo. Y sobre todo, el grupo de trabajo que nos va a acompañar. Asimismo, entonces, pues, en este congreso que va a llevarse a cabo en Monterrey, pues la opción somos los internistas y muchas gracias, doctoras, por el espacio y pues éxito, médicos residentes, excelente sesión que llevaron a cabo y pues bueno, la ponencia que estableció la doctora bastante práctica y sobre todo con un mensaje bien establecido con respecto a lo que debemos de hacer y eso es prácticamente lo que debemos de hacer en nuestras sesiones. Si una sesión no te aporta un conocimiento, es una sesión desperdiciada. Entonces, pues compañeros médicos internistas del futuro, internistas de hoy, compañeros colegiados, pues esperemos que los podamos convencer en este proyecto y en Monterrey voten por este proyecto. Muchas gracias, buenas noches.